El PIAR es un plan. El PIAR es un instrumento de planeación, una herramienta que permite contratar el currículo para el grado escolar con las características del niño o niña con discapacidad, para definir metas y objetivos con respecto al año escolar y poder así establecer los ajustes razonables y apoyos pedagógicos. No es un currículo paralelo, es la adaptación del currículo a las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad. El PIAR es individual. El PIAR es una herramienta hecha a la medida de cada uno de los estudiantes con discapacidad. Es un error pensar que la misma versión del PIAR, con los mismos contenidos y ajustes para todos los niños y niñas con discapacidad, va a servir para otro estudiante. Todo lo contrario. Para que el PIAR sea un documento vivo, debe corresponder a la realidad de cada niño o niña con discapacidad. Por eso debe incluir una descripción de la persona, de su contexto familiar y social, los ajustes que se desarrollan, qué funciona y qué no funciona. El PIAR debe ser elaborado por el docente de aula. Con frecuencia los docentes de aula, es decir, aquellos que tienen a su cargo un grupo de niños y niñas en un grado escolar, no asumen esta responsabilidad. Los docentes dicen con frecuencia que no saben de discapacidad y que por eso no hacen el PIAR. Están equivocados. El PIAR no es sobre la discapacidad, es sobre la pedagogía y la didáctica, sobre eso que hacen los maestros y que funciona para todos los niños. De manera errónea, creen que el PIAR debe hacerlo el docente de apoyo pedagógico o cualquier otra persona, menos él. Nada más alejado de la realidad. Es el docente quien dicta la clase y tiene a su cargo a los estudiantes el que debe crear y actualizar el PIAR. En el caso del bachillerato, el docente de aula responsable del grupo debe articular la elaboración del PIAR con todos los demás docentes de área. El PIAR debe partir de la valoración pedagógica. Los documentos médicos, exámenes, historias clínicas y demás son importantes para saber el diagnóstico del niño con discapacidad y para saber qué tiene. Pero sirven poco o nada para saber qué hacer en términos pedagógicos y didácticos. Casi nunca un diagnóstico le ha sido útil a un maestro para saber cómo enseñar y qué hacer en su salón de clases. El PIAR debe incluir la información de salud, pero no puede quedarse ahí. El PIAR debe incluir una valoración pedagógica que permite saber cómo está el estudiante en términos educativos, qué ha logrado, qué no, qué lo motiva y qué no lo hace. El PIAR debe fijar las metas y objetivos que deben alcanzar a lo largo del grado escolar. Las metas y objetivos deben fijarse teniendo en cuenta el avance individual de cada estudiante, pero también teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias, en sus siglas EBC, y los derechos básicos de aprendizaje, cuyas siglas son DBA, para cada grado y para cada área, es decir, con lo que se espera que los estudiantes aprendan en cada año escolar y en cada área. Ahora, estas metas y objetivos deben ser flexibles y hechas a la medida de cada estudiante. Esto significa que en un grado escolar, un estudiante con discapacidad puede necesitar reforzar o retomar alguna competencia o conocimiento de un grado anterior. Esto no significa que debe regresar a un grado inferior y quedarse ahí hasta que aprenda algo específico. Todo lo contrario, en cada grado tendremos diferentes retos, pero probablemente haya retos que se repiten a lo largo de toda la trayectoria escolar. De eso se trata la flexibilización del currículo y el respeto por los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. El PIAR debe incluir los ajustes razonables. La esencia del PIAR es poder identificar las barreras que enfrenta cada estudiante con discapacidad, poder planificar las actividades sin que dichas barreras surjan y establecer los ajustes razonables que deben llevarse a cabo para que dichos estudiantes puedan acceder, participar y ser evaluados en condiciones de igualdad.
Un ajuste razonable puede ser una acción o estrategia específica que el maestro aplique, una adaptación o más bien una modificación. O puede ser también la ayuda de un profesional de apoyo pedagógico. Los ajustes razonables responden a las necesidades individuales y específicas de cada estudiante. No deben significar una carga desproporcionada para el maestro o para el colegio y deben servir para que los estudiantes con discapacidad puedan acceder, permanecer, participar, ser evaluados y promovidos en condiciones de igualdad. En el PIAR, cada docente de aula debe incluir los ajustes razonables que requiere un estudiante en todos los aspectos del servicio educativo, en lo curricular, en la didáctica, en las metodologías y en las evaluaciones. El PIAR requiere de la creatividad y de la innovación de los maestros. Para ser exitoso y ser un documento vivo, el PIAR requiere que los maestros que lo elaboren no lo vean como una carga, como un formato más que se diligencia para ser guardado y que sirve poco. Todo lo contrario, el PIAR debe ser usado para planear las clases, para profundizar el conocimiento sobre el estudiante, para innovar ajustes razonables a lo largo del año escolar, para tener altas expectativas para con los estudiantes con discapacidad. En el PIAR también hay que decir lo que no funciona. El PIAR está pensado para ser un documento que acompañe la historia y trayectoria escolar del estudiante con discapacidad. Esto significa que los maestros no solo deben incluir los ajustes razonables que funcionan, sino también aquellos que intentaron y no funcionaron para un estudiante en particular. El PIAR en el mediano y largo plazo se convierte en un repositorio de estrategias y experiencias que enriquecen la práctica de los maestros que lo reciben y lo usan en sus clases. El PIAR sirve para evaluar. El PIAR es una herramienta que permite evaluar a los estudiantes a lo largo del año escolar y decidir si debe ser promovido o reprobado. En muchos casos, cuando los niños y niñas con discapacidad no tienen PIAR, difícilmente alcanzan los logros esperados. La falta de ajustes razonables les impide participar en condiciones de igualdad y al final terminan por no cumplir lo esperado, principalmente por lo que se espera de ellos no fue ajustado a sus capacidades y necesidades. En el PIAR deben estar los apoyos y ajustes en la evaluación, pero también los criterios para determinar al final de cada periodo escolar lo que debe alcanzar y lograr el estudiante, para que él y su familia se esfuercen en lograrlo. El PIAR debe tener herramientas y espacios de construcción colectiva a su alrededor. No basta con que cada docente de aula diligencie y use el PIAR en su salón de clase. Dentro del colegio debe haber espacios de intercambio y construcción colectiva, en donde los maestros puedan compartir ideas y generar prácticas en torno a la inclusión. Una buena idea es que los maestros tengan oportunidades de intercambiar ideas y estrategias entre menos solo el maestro haciendo el PIAR y por el contrario, si tiene la oportunidad de hablar con docentes de apoyo o con otros docentes de aula, podrá sacarle mayor provecho a sus ideas y a las ideas de los demás. El PIAR es nuevo en la escuela. Todos estamos aprendiendo. Las familias tienen que participar en su elaboración. Deben entender de qué se trata y por qué es importante hacerle el seguimiento debido, aportar sus ideas sobre ajustes razonables y apoyos que funcionan para sus hijos con discapacidad.